A continuación, seguiremos con la charla del ingeniero Albán Rosales. Don Albán es ingeniero agrónomo de acá de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en extensión agrícola y una amplia experiencia de más de 22 años en edafología. Y en los últimos 8 años ha trabajado en la parte de mapeo digital de suelos y en la zona de zonificación agroecológica de los cultivos. Entonces, adelante, don Albán. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, hoy les voy a hablar de MEDET. Es el nombre o el acrónimo de lo que sería la metodología para la determinación de la degradación de las tierras. Literalmente estoy con la camiseta de CADETI. CADETI, la Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras, y es la que ha impulsado desde todo punto de vista financiero el desarrollo de esta metodología, pero en realidad, como lo vamos a ver más adelante, participamos muchas instituciones representadas ahí en CADETI. Bien, ¿cuál es el objetivo de CADETI? De MEDET, perdón. El objetivo de MEDET específicamente es determinar el estado potencial de la erosión de las tierras mediante la interrelación de factores como la topografía, tipo de suelo y uso de la tierra. Bueno, vamos a tratar de explicar cómo se hace eso. Algunos antecedentes, muy rápido. En el año 2015 se dio, gracias a CADETI y gracias a una iniciativa triangular Costa Rica, Alemania, Marruecos, un proceso mediante el cual se quería hacer un intercambio de conocimientos científicos entre ambos países, y fue así como a raíz de eso se realizaron 2 talleres, y los llamamos talleres PAPCAR, porque la idea era que los marroquíes venían acá y nos mostraban una metodología que ellos tenían para determinar la degradación de las tierras. Y bueno, en el 2015 se hicieron 2 talleres, uno de presentación de la metodología y se hizo un segundo taller ese mismo año, donde se hacía la aplicación de la metodología. ¿Dónde se hizo la aplicación? Como dice ahí, en la cuenca del río Barranca. Ok, la cuestión fue que los que participamos en estos talleres vimos que la metodología era buena, pero que necesitaba cambios. Y esos cambios se vieron más que todo desde el punto de vista de que para ellos era muy importante la geología. Sin embargo, para nosotros es más importante los suelos, el tipo de suelo. Es muchísimo más importante que la geología. Mejor dicho, allá en el área del Mediterráneo, donde se creó esta metodología, hay poco suelo. Bueno, entonces nosotros dijimos, no, vamos a trabajar con suelos. Y en el año 2017 entonces hicimos un taller donde cambiamos, adaptamos la metodología a nuestras necesidades. Bien, en el año 2017-2020 yo estuve muy dedicado a zonificación, entramos como en un impasse ahí, pero en el 2020 le entramos de nuevo a la metodología y todos aquellos cuadros que habíamos hecho durante esos talleres, tratamos de sistematizar la metodología. Tratamos de sistematizarla, crear un documento, ¿verdad? Darle cuerpo. Y esto se realizó para la parte predictiva o fase 1 que se llama. Bien, el año pasado hicimos un cuarto taller donde presentamos la sistematización. Siempre, casi siempre eran los mismos que habíamos estado trabajando desde el 2015. Y entonces ahí planteamos cómo hacer la integración de la fase 1 predictiva, ahorita vamos a ver qué es eso, con la fase descriptiva o fase 2. Les decía que en las instituciones representadas, tanto que están en CADETI como de los que participaron en estos talleres, son varios y ahí los podemos ver. Importante que ahí hay uno hasta de una municipalidad, que por cierto es geógrafo. Bien, este es el esquema de MEDET, perdón. Este es el esquema y ahora voy a tratar de explicarles, ojalá no enredarlos, de cómo se
hace con esta metodología. Lo importante aquí es entender el proceso, en qué consiste. Vamos a ver. Bueno, aquí lo que tenemos es que de unas curvas de nivel, y todo esto es puro SIC, vamos a llegar hasta un mapa de pendientes. Ese mapa de pendientes lo vamos a codificar y ese código lo vamos a llamar CodePen. Lo importante aquí de entender es que estos mapas son tipo raster. Ustedes saben, hay shape, que son polígonos, hay raster, que son cuadritos. Y entonces, lo importante de que sean raster es que permite hacer el álgebra de mapas entre ellos para hacer la interrelación, la intersección entre ellos. Y como son numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí se van sumando y vamos a ver en las matrices que esos resultados se les van dando ciertas categorías. Bien, tenemos un código de pendientes. ¿Qué pasa luego? Cogemos un mapa de subórdenes de suelos, por eso es importantísimo el mapa de suelos, irlo actualizando cada vez más y con mejor detalle. Y aquí ya se había hecho un trabajo grande en los talleres, donde a los suelos por su tipo se les dio, como quien dice, una clasificación de susceptibilidad del suelo por su tipo de suelo, por ser como es. ¿De acuerdo? Y se llama código CES. ¿Qué pasa? Luego se mete eso en una matriz, se conjugan los suelos con las pendientes y eso nos van a dar una serie de valores ahí. Y eso se clasifica de manera tal que nos va a dar un mapa de erodibilidad inicial, ¿verdad? Que nos va a dar esta categoría, estas categorías. Lo que era 2 y 3 pasa a ser 1, lo que sumaba 4, 5, 6, 2 y así sucesivamente. Lo importante aquí es entender que esto va a tener un grado de erodibilidad que va de débil a muy fuerte. ¿Listo? ¿Qué hacemos por el otro lado? Tenemos aquí lo que son la clasificación, la cuantificación del porcentaje de cobertura y hacemos exactamente lo mismo. Por allá tenemos la aplicación del grado de protección que da los diferentes tipos de cobertura. Y al final, lo que tenemos igualmente es una matriz donde se mezclan los grados de cobertura y los grados de protección del suelo, que nos van a dar finalmente en la mezcla de ellos ese resultado, que es el grado de protección por uso del suelo. Y bueno, ya ahora tenemos los dos lados de la matriz. Lo que hay que hacer es combinarlas ellas. Igual, con una nueva matriz, donde se combina la protección por uso del suelo con la erodabilidad que venía de este lado. Y esto nos va a dar un primer mapa de erodabilidad potencial. Donde lo que va a decir ese mapa es que las áreas se van a clasificar en estados de la erosión muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Y le asignamos esos colores, ya porque esos fueron los que nos gustaron. Bien, hasta ahí la fase predictiva. Pero ahora hay que hacer una fase descriptiva, la fase 2. ¿Qué es la fase descriptiva? La fase descriptiva es, una vez que se tiene el mapa de erodabilidad inicial y que el mapa dice, aquellos que aparecieron en colores más rojos y color zapote son donde hay mayor potencial de degradación de la tierra, vamos a ir a confirmar el campo que eso es así. Y entonces casualmente eso es lo que se hace, visita de campo y se determinan cuáles son los tipos de erosión que ahí hay. Y esos tipos de erosión hay toda una tabla, no la voy a explicar aquí ahora, pero que tiene que ver con la estabilidad de los terrenos y la clasificación del tipo y grado de erosión. Esos son más o menos, ¿qué? Como unas 10 páginas.
Y eso hay que ir al campo con el manualito porque si no, uno se le olvida lo que tiene que clasificar. Pero básicamente son códigos también. Y bueno, entonces luego de que se hace la verificación, se llega finalmente al mapa de los estados erosivos del sitio que estamos estudiando. Ok, ¿qué pasa ahora? Lo que tenemos como resultado final es algo parecido a esto. Y entonces tenemos un mapa de los estados erosivos de la cuenca del río Barranca y podemos ver entonces que lo que está en colores verde claro es estados erosivos muy bajos, o sea, ahí hay poco chance de que haya erosión. Lo que está en color verde clarito, hay un bajo estado erosivo también, no hay mucho problema, pero lo que está en amarillo y lo que está en color rosadito, ahí los estados erosivos son moderados o altos. ¿Qué significa todo esto? Entonces, bueno, que si yo soy, por ejemplo, un agente de extensión del Ministerio de Agricultura y yo quiero planificar dónde voy a ir a atacar con todo el arsenal que hay de prácticas de manejo y conservación de suelos y quiero ir a atacar esos sitios donde hay mayores problemas potenciales, pues entonces aquí tengo una buena herramienta para planificar mi trabajo. Asimismo, entre muchos otros usos potenciales que esto tiene, ¿verdad? O sea, es una herramienta que permite también, y vamos a ver aquí las ventajas, ¿verdad? Entre ellas están, bueno, funciona para áreas relativamente grandes, cantones, cuencas, subcuencas. Es una forma económica de conocer el potencial de degradación de los suelos. Vean que es potencial, ¿verdad? No estamos cuantificando, aquí no se cuantifica cuánta tierra se está perdiendo ni eso, no son parcelas de erosión, ya eso es otro asunto, de eso nos hablará Mario Villatoro más adelante, pero esto no es eso, ¿verdad? Es una herramienta que sirve para planificar el combate de la degradación de las tierras al identificar las áreas más propensas, información muy valiosa para instituciones como el MAC, el INTA y el INDER, y sus resultados son útiles para negociar aportes de los donantes a nivel internacional para la lucha contra la degradación de las tierras. Tiene sus desventajas también, ¿verdad? Como son, no funciona para áreas pequeñas o fincas, en realidad mejor hacemos un estudio de uso conforme del suelo, sale más barato. Necesita datos detallados de suelos, ojalá a escala 1/50,000. En este momento el mapa de suelos es 1/200,000, pero es un mapa que se está mejorando, y la idea de mejorarlo es casualmente aumentarle la escala, ¿verdad? Pasarlo de 1/200, ojalá a 1/50. Algún día será. El INTA está trabajando en eso. Ya se ha hecho casi toda la península. Tenemos algunas áreas aquí en el sector central que ya están a 1/50,000 también. Y hay que seguir mejorando el mapa. Necesita también criterio experto, sobre todo para determinar los grados de protección del suelo. Cada vez que se hace el estudio, esto no lo dije antes, la metodología es adaptativa, o sea, es flexible. No es lo mismo hacer un estudio de estos, digamos, en la vertiente atlántica, que hacerlo en la vertiente pacífica. Van a haber condiciones diferentes, usos de la tierra diferentes, y para eso es importante el criterio experto, para decir, ok, ese grado de protección es débil o no, es fuerte o no. Eso es importante, pero es una limitante también, ¿verdad? Y la otra es que también necesita personal experto en SIC. Sí, es cierto, sí, se ocupa personal experto en SIC porque esto, pues hay todas estas intersecciones y manejos. Pero, y muy importante el criterio experto de los agrónomos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, todo lo que se puede hacer en SIC no vale de nada si no se tiene el criterio del agrónomo, que al final de cuentas es el que dice, ok, esa matriz va o no va. Pues bueno, esto era lo que tenía para ustedes hoy, y cualquier duda la puedo evacuar ahora acá,
Pero si no después, ahí está mi correo también y yo con mucho gusto les contestaré. Muchas gracias. ¿Preguntas o consultas para el ingeniero Albán? Gracias. Albán, tal vez podríamos aprovechar y hablar un poquito de la fase 2, que es la que está, o en este momento se está pensando ya en completar. Ok, sí, correcto. La metodología no está terminada y gracias, Rafa, que también es uno de los colaboradores por parte de la UCR en este proceso. En estos momentos, digamos, nosotros, y en el ejemplo que les hablé de la cuenca del río Barranca, se realizaron giras el año pasado, giras de campo, donde una vez que se localizaron, digamos, esas manchas color rojo o color zapote, digamos, que es donde tenemos, nos indica que hay un mayor potencial de erosión, fuimos a identificar cómo eran esos síntomas de erosión que hay allí. En realidad, lo que se hace, la fase de verificación, lo que hace es, muy bien, ahí dice que es así, vamos al campo a ver si es cierto. Y luego estamos desarrollando una metodología, ¿verdad? Para poder hacer el empate entre lo que dice el mapa erosivo de los estados erosivos y lo que dice esta nueva información que nosotros traemos del campo. Esa parte es muy importante porque vamos a ver, es como la forma de medir la exactitud del mapa que hicimos, ¿verdad? Si cuando vamos al campo y visitamos los diferentes sitios con los diferentes colores que indica el mapa y se constata que efectivamente donde se dice que no hay síntomas, casi no los hay, y donde se dice que hay muchos síntomas de erosión, efectivamente los hay y se mide la magnitud de ellos, pues entonces es una forma de decir que el mapa tiene cierta exactitud. Nosotros nos hemos impuesto una meta, que no sé si es muy alta, pero decimos que si entre todos los puntos que visitamos y luego contra los puntos del mapa, si tenemos un 80% de pegue, nos damos por satisfechos, ¿verdad? De que el mapa tiene una buena exactitud. Ese es el límite que nos hemos impuesto. Así que eso está en veremos. Esto está todavía en fase de desarrollo. Esa es la verdad, está en fase de desarrollo. Y tal vez en una próxima charla ya podamos darles ese detalle de la exactitud del mapa que estamos haciendo, ¿verdad? Ahorita no podría dárselas. En realidad, de acuerdo con lo que uno ve en el campo y con lo que el mapa presenta, aparentemente sí, pero es todo un proceso ver cómo se hace el match, digamos, entre las dos fases. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En redes tenemos una. Correcto. Don Jorge Leiva. Ana, gracias, don Albán. Escuchan. Ok, ahora sí.
Don Jorge Leiva dice, gracias, don Albán, excelente trabajo de Cadetti. ¿Está publicado o cuándo se publicará? No, no está publicado. No está publicado. Estamos desarrollando esta fase de, vamos a ver, la fase de hacer match entre la fase de comprobación, más bien sería entre la fase 1 y la fase 2. Estamos en ese proceso. Cuando hagamos ese proceso que tiene que estar listo de aquí a mitad de año, entonces vamos a hacer una nueva presentación de la metodología. En realidad esta es la primera presentación que hacemos, digamos, a nivel nacional, pero Cadetti tiene contemplado hacer un taller nacional para darla a conocer a todas las instituciones y allí sí vamos a tener esos datos listos. Cuando hagamos eso, la publicamos. Por ahí hay una consulta de Mario. Muchas gracias, Albán. Me surgió una curiosidad. ¿Esta metodología se fue desarrollada en Marruecos o ellos la tomaron de algún otro lado? Bueno, fue desarrollada en realidad para la costa del Mediterráneo, ¿verdad? No es que fue desarrollada solo para Marruecos, pero la triangulación que se hizo en ese momento, ¿verdad? Del triángulo Alemania, Marruecos, Costa Rica, ese triángulo de cooperación, los marroquíes la trajeron. Pero no es que tal vez la desarrollaron ellos directamente. Sí sé que es para el Mediterráneo. Me llama la atención porque esas son condiciones áridas donde ellos la aplican y nosotros son condiciones áridas donde ellos la aplican. Correcto. Yo creo que por eso, Mario, es que ellos le daban mucho énfasis a la geología. De hecho, la metodología original hablaba de geología. Y ahí fue donde nosotros dijimos, sí, está interesante, pero esta parte de geología no se aplica mucho hacia nosotros. Para nosotros es mejor los suelos. Y entonces fue cuando dijimos, no, mejor analicemos nuestros suelos, analicemos nuestros subórdenes de suelos y tratemos de, en base a esa génesis, digamos, que tienen los suelos, tratar de explicar cómo un suelo puede ser más susceptible a degradación que otro. Y eso fue lo que se hizo y así se clasificó. Es decir, detrás de todos esos esquemas que les presenté, en realidad hay muchas horas de discusión, ¿verdad? Casualmente relacionado con esa parte. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mario. Yo tengo una consulta adicional, don Albán, sobre la metodología. ¿Cuál fue el criterio para definir las categorías de pendientes, ¿verdad? Conforme ustedes clasificaron las bases raster, si fue de acuerdo a la ley 7779 para uso conforme del suelo, para hacer esa categorización de los raster, y si han considerado eventualmente de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Con los datos meteorológicos, incorporarlos tal vez en un modelo donde se pueda incluir la parte no solamente de erodibilidad del suelo, sino de erosividad de las lluvias para esas áreas, ¿verdad? Esas cuencas o esa unidad de manejo, digámoslo así. Ok, le respondo la primera. Sí, lo que se utilizó fue la división de pendientes de la metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras. Correcto. Y a partir de ahí, que son 7 categorías, se discutió, en uno de los talleres que realizamos, cuál era la susceptibilidad, digamos, que le íbamos a dar a cada pendiente, ¿verdad? Es decir, las pendientes planas, a ver, aquí usamos la lógica, ¿no? En las pendientes planas van a ser menos susceptibles que el suelo se erosione, mientras que las pendientes más abruptas, pues van a tener más probabilidad de que se erosionen. Entonces, toda esa discusión se dio durante los talleres y en base a criterio experto se asignaron las diferentes categorías de mayor o menor susceptibilidad a la erosión de acuerdo con la pendiente.
Es que cuesta mucho en tan poco tiempo explicarlo todo, pero ahí está. La segunda pregunta, lo del clima. Sí, en realidad la parte climática no está contemplado, vamos, o más bien está contemplado de una forma indirecta. ¿Por qué está contemplado de forma indirecta? Porque fíjense ustedes que cuando se habla de erosión potencial, ya el clima está indirectamente incorporado, porque cuando vamos a ver los efectos en esas áreas que nos dice que hay mayor potencial de erosión, está incorporado el efecto pendiente, está incorporado el efecto suelo y está incorporado el uso de la tierra, pero indirectamente está incorporado el clima. ¿Por qué? Porque los efectos que vamos a ver en la tierra, los diferentes grados erosivos y tipos de erosión, son causados casualmente por la suma de todos los factores. Entonces el clima ya está metido ahí. Ya, en realidad ya él hizo su trabajo. Él hizo su trabajo, ¿verdad? Ahora, lo interesante, por eso le digo, es hacer esa comprobación de campo del mapa inicial de estados erosivos contra lo que uno ve en el campo, porque ahí es donde nosotros decimos, si logramos ese 80% de pegue, entonces está bastante bien. Quiere decir que la metodología está funcionando, independientemente del clima, porque ya el clima actuó y el resultado que él dio es ese estado erosivo, de acuerdo a las condiciones que estamos evaluando. Entonces, por el momento, ¿verdad? No estamos introduciendo el factor clima. Lo vemos como algo que va intrínseco en el efecto que ya causa en los diferentes tipos de suelo. Ok, muchas gracias, don Albán. Ok, bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Mucho gusto.